Muy buenas noches para todos las personas que ya se encuentran en este momento en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la actividad de este jueves. Me disculpan que hoy llegué un poquito retardado porque casi no puedo entrar por un trancón, pero bueno, ya estamos aquí y pues volver a repetir lo que es necesario repetir, esta es una actividad que se realiza desde la Universidad del Cauca, cumpliendo con sus políticas de misión y visión a la comunidad, que es hacer extensión de los saberes que tienen los académicos y no académicos para compartirlos con el público que se conecta con nosotros todos los jueves, al cual de una vez pues se les felicita por su asistencia casi permanente de la mayoría. Esta actividad también está soportada por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por el Departamento de Filosofía, por el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y por el Semillero de Investigación ARGE. Les digo a todos que esta actividad recibió un reconocimiento por parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en los cumpleaños 53 de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Se hizo un reconocimiento público a la actividad que se viene realizando ininterrumpidamente desde el 2011. Hoy tenemos un artista plástico graduado en la Universidad del Valle, Mauricio Benítez, una persona que va a compartir sus saberes. En este momento él es profesor de la universidad, está trabajando con artes plásticas y no sé con qué otros departamentos. Y bueno, hoy va a compartir con nosotros un tema que se denominó Artes y Saberes Ancestrales, una aproximación desde la teatralidad. Un agradecimiento a los ingenieros que nos mantienen en el aire, a la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, a la doctora Alessandra Collazos, y bueno, demos paso a la actividad. Mauricio, tienes una hora aproximadamente para compartir con nosotros tus saberes y a partir de este momento, más o menos hacia las 7:05, estaríamos entrando a plantearte preguntas y a compartir contigo tus conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, maestro Gustavo, buenas noches y buenas noches para todos y para todas. Un gusto, un honor, un verdadero privilegio estar en este espacio. Hay que hacer una claridad allí chiquitita, que es que yo soy artista dramático, ¿no? Artista escénico. Sí, Y artista escénico, dramático, discúlpame, plástico, no. bueno, no sé qué tan lejos está eso, Corrijo pero yo de una vez. ahí está. Pues eso, agradecidísimo por la invitación. Me ha tomado un poco por sorpresa, no esperaba que se diera al menos de manera como tan pronta en mi caso y en mi camino un compartir como este que se da en este punto. Yo llevo vinculado con la Universidad del Cauca a partir de febrero de este año y tengo a mi cargo pues digamos como el desarrollo de diversas dinámicas teatrales al interior de la universidad, principalmente el ejercicio con el colectivo de teatro, ¿no? El colectivo de teatro que es, digamos, de la división de cultura, puesto que no es el único colectivo de teatro que tiene la universidad. En este caso es el de la división de cultura y bienestar, ¿sí? Que, digamos, propende justamente por brindar un espacio a la comunidad académica, pues como de abordar precisamente las artes escénicas y que no se nos conviertan en un padecer infinito y permanente. Eso no, digamos que esa no es la intencionalidad, sino justamente buscar de alguna manera cómo en general la comunidad que se acerca, o en este caso los estudiantes, que son en su mayoría pues estudiantes de distintas carreras, eh, cómo el espacio les funciona para que ellos, vamos a utilizar un término aquí que no es fácil de manejar, que es esto de la sanación, ¿no? Y en gran medida yo creo que aquí sí se da. Ahora, para poder, digamos, como abordar esa dinámica o ese tema de la sanación, en mi caso ha sido muy importante
los saberes adquiridos en los últimos, digamos, en los últimos 4 o 5 años. En los últimos 3 específicamente, de la mano o caminando junto o tejiendo un intercambio de saberes y conocimientos con una comunidad del pueblo Nasa, específicamente. Más que nada con ellos. También hay unas mezclas de otras culturas, de otras cosmovisiones, de aquí del Cauca, justamente, y sin embargo, la más, digamos, con la que más he tenido contacto es con la del pueblo Nasa. Entonces, digamos que ahí, por eso inicié, digamos, como diciendo esto que me sorprende gratamente porque no ha sido una búsqueda, efectivamente, no ha sido una búsqueda a lo mejor tan consciente. No fue que yo dije, ve, yo voy a ir a las comunidades indígenas a ver cómo es que es esa cuestión allá. Por alguna razón el camino me trae allí y en ese sentido, pues yo lo recibo como algo muy positivo y tengo un periodo de tiempo en ese espacio y ya luego estoy de nuevo en la ciudad. Decir que yo soy de Cali, yo no soy de acá de Popayán, yo soy de Cali y no obstante, pues he tenido una conexión con Popayán desde muy pequeño, porque aquí está presente entre las personas que nos escuchan una persona que es prácticamente se convirtió en alguien de acá, de este territorio, que es mi tía Yolanda Polo, quien otrora trabajó justamente en el archivo histórico que está ubicado en la casa Museo Mosquera. Y, y digamos que esa es como una fuente para conectar con un espacio como este, como la ciudad de Popayán, que en mi opinión pues carga con una responsabilidad histórica bastante fuerte. Pues eso como para iniciar. Ahí sí ya me pregunto yo y le pregunto al maestro Gustavo si compartimos de inmediato la presentación, que es una presentacioncita en PowerPoint, o si de inmediato se suscita una pregunta y de ahí conectamos con la presentación, ¿cómo sería esa dinámica? Mauricio, tú eres el dueño de tu ponencia, tú dispones, yo pienso que habías iniciado con una presentación y creo que es interesante por lo que tu trabajo que vi, por eso te invité a este espacio, porque me parece un trabajo muy interesante y muy serio y creo que vale la pena que compartamos eso a través de este medio. Entonces tú dices, Listo. Entonces vamos a compartir la presentación y ahí vamos avanzando. Entonces, si surgen preguntas en el camino, pues bienvenidas son. Cierto. Y me confirman si se observa, porque yo no veo si la presentación está rodando. pues no se ve con claridad absolutamente nada, ahí sí ya empezó, listo. Ah, ya. Ya Ahí, allí sí, ahí sí. ya, Ahí se está observando. ¿Sí? allí en este momento sí. Bueno. Entonces, aquí hay una cuestión que es, digamos, como donde parte todo, ¿no? Hay una palabra o una frase construida desde el lenguaje originario del pueblo Nasa, que es lo que se conoce como el Nasa Yuwe, que no obstante también en otros espacios del pueblo Nasa, en otras zonas, se lo conoce como el Kwesh Yuwe, el Kwesh Yuwe o el Nasa Yuwe. Entonces aquí hay una frase que tiene una aproximación al castellano. Esa frase es un skipjack, que en otro espacio con unos compañeros y compañeras del sistema de salud indígena
por esto de los dialectos que menciono, que cambia dependiendo la zona. Entonces me hicieron una sugerencia y me pidieron que lo convirtiera en unskipni. Unskipni. Sin embargo, yo lo he dejado un skipjack. Y la aproximación al castellano es el propósito del corazón que guía nuestro hacer. Entonces, ahí hay una cuestión bien importante, ¿no? Porque no es una traducción precisamente literal. Sí hace, la palabra hace referencia al corazón. Y ese kipya o kipni hace referencia al propósito. Porque desde la búsqueda de la teatralidad en estos espacios, con nuestros hermanos indígenas del pueblo Nasa, no se configura el término conflicto, que es muy importante para la teatralidad, al menos para la teatralidad que yo conozco, que parte pues como de lo que llaman el sistema dramático, ¿no? El sistema de Stanislavski. Y es esto del conflicto. Entonces, tratando de aproximarlo con los compañeros y compañeras que son nasayugü hablantes, se determinó ese kipyak, ¿sí? Que más que un conflicto hace referencia a un propósito del corazón. ¿Mm? Y pues que efectivamente ese propósito se puede ver encontrado con un propósito ajeno o con diversos propósitos ajenos. Entonces, sí se ajustaba a esa calidad como del concepto y digamos que esta fue la frase que resultó: propósito del corazón que guía nuestro hacer. Entonces, esto se ha convertido en mi caso en una fuente de proyección muy positiva frente a la teatralidad y todo lo que la teatralidad puede brindar en cualquier contexto. Eso es un poco, digamos, a lo que vamos. Estas son unas imágenes, porque aquí vamos a conectar con algo que es muy importante, que es la simbología. Esto que estamos viendo aquí son imágenes de un montaje que yo realicé en el año 2019 y en la ciudad de Cali, con un grupo de artistas de la ciudad, un grupo de artistas caleños y caleñas muy profesionales, muy interesantes todos y todas. Entonces, aquí hay que decir y observar dos cosas. Lo primero es que en las imágenes se puede ver que hay como simbólicamente planteada una espiral allí. ¿Sí? Hay una espiral allí y eso nos determinó un tipo de movilidad en el escenario muy diferente. Ahora, esto surge antes de que esta persona, Mauricio Benítez, se involucrara con la simbología del pueblo Nasa, por ejemplo. Esto fue anterior a eso. Y esto surge producto de un sueño, surge producto de una lectura que a mí me ayudó a abrir muchísimo mis sentidos, que es este libro que conocemos, El hombre y sus símbolos, de Carl Gustav Jung. Pues una vez, después de leer a Jung en el año más o menos 2014, entre el 2014 y el 2015, yo empiezo a soñar con la espiral. Tengo un sueño recurrente con la espiral. Sin embargo, pues yo no sabía qué hacer con eso. Entonces, en el 2019, cuando ya nos decidimos a realizar una creación, un montaje nuevo, este texto que montamos es un texto mío también, eso lo escribí yo mientras habitaba en Bogotá. Y en alianza con una artista plástica, que ella no es de Cali, pero está radicada en Cali hace ya varios años, ella es de Medellín, es artista plástica,
de la Universidad Nacional. Ella es María Silva Serna. Con María Silva nos juntamos a pensar cómo sería una propuesta distinta de movilidad en el escenario para este montaje. Entonces, a María le sonó muy bien el hecho de la circularidad. Y a mí también, porque digamos que en la formación teatral que se da en el sistema dramático, al menos el que me tocó a mí en la Universidad del Valle, en términos de cuerpo estábamos muy conectados con la redondez, con el concepto, la idea de la redondez del cuerpo en conexión con la redondez del planeta y del universo, ¿sí? Un poco desde unas fuentes de la cosmovisión oriental china, ¿sí? A partir del estudio corporal con la quietud y la movilidad cadenciosa, que son el Tai Chi y el Chi Kung. Entonces, esto se mezcla allí y con base en esas fuentes, en el sueño, en la propuesta de María Silva, en la necesidad de cambiar la disposición y la movilidad en el escenario, agotados de la cuadrícula, allí se observa en la imagen, por debajo de la espiral el escenario está demarcado en cuadrícula, y eso era justamente lo que queríamos evitar. Aquí lo que ocurre es que una vez que decidimos estrenar en el 2019 este ejercicio, nos va bastante bien, y no obstante le falta un detalle, y es que la sustentación de este ejercicio simbólico de la espiral pues no estaba tan presente, es decir, no era tan convincente, aunque para mí es sumamente válido. Sí, el mundo de los sueños ahora lo valoro mucho más, ya vamos a ir para ese tema, pero pues digamos, en ese momento sustentar que esta movilidad escénica, esta propuesta de cambio en la movilidad escénica surge de un sueño es difícil, y es difícil que la gente diga, ve, sí, qué tan bueno. Pues ahora vamos a mirar qué terminó ocurriendo con este ejercicio. Que hay una frase que dice: nuestro cuerpo es el principal instrumento de creación, lenguaje y pensamiento, y la expresión corporal es de vital importancia para aportar al enriquecimiento del camino pedagógico desde el corazón. Entonces vamos aquí. Esto ya es en el año 2020, ya con un grupo específico, ¿sí? De un territorio puntual, que es el territorio que se le conoce como la Yat-Hualaquihue, que es, digamos, la zona norte del Cauca, que alberga 3 resguardos muy importantes, que son Toribío, Tacuello y San Francisco. Entonces aquí vamos a ver que hay una directa aproximación a la teatralidad, ¿sí? Y hay varias cosas que hay que apuntar aquí. Entonces, lo primero era que, por mucho que yo ya había descubierto en mi caso una posibilidad, a partir de la simbología, de trasladarla a lo escénico y que eso se convirtiera en una fuente de investigación, de indagación escénica, de una propuesta quizás, si acaso podría ser válido que fuese novedosa, qué sé yo, ¿sí? En principio, cuando yo llego a este contexto, no es como tan inmediato, ¿no? Ese reconocer que está esa simbología, que hay una calidad cultural distinta a todo lo que yo había visto en todo mi camino, ¿sí? Y a partir de aquí se va a dar, digamos, una conexión, pues como muy importante, muy relevante y muy provechosa para todos y para todas en este caso. Entonces, este es un grupo bien amplio que hace parte de un programa de la Universidad Indígena de Colombia, que está aquí en Popayán, que es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y este grupo hace parte de un programa que es la licenciatura en Pedagogía de las Artes y los Saberes Ancestrales. Entonces, ya de entrada miramos
sí, que cuando se habla de artes y saberes ancestrales, pues estamos hablando de quizá artes mucho más puntuales como el tejido, por ejemplo, como la danza, como la misma alfarería o como la siembra, por ejemplo. Pero no tanto así con la teatralidad. Sí, la teatralidad pues no es, digamos, tan fundamental, al menos reconocida, porque luego vamos a ver que sí lo es, pero no ha sido reconocida, no está reconocida como parte de la cosmovisión. En cambio, las otras artes sí, la alfarería hace parte de la cosmovisión, el tejido, la siembra, la danza, ¿sí? Entonces, hay una cuestión allí importante y es que aquí en las imágenes se observa como una representación escénica muy naturalista, y lo es, porque de alguna manera la primera impresión, el primer impacto es que efectivamente sí, en estos territorios se trabaja un formato de actuación, un formato teatral que es el sociodrama en distintos territorios. Entonces, eso es una fuente que traté de captar desde los primeros momentos, desde las primeras instancias en conversas con los mayores y con las mayoras sabedores del territorio y del programa. Entonces, sí, digamos que había eh, es una idea colectiva mm, en la que se reconoce que el sociodrama como formato, como manifestación cultural y artística, sí está presente, pero no tiene la misma fuerza que tienen las otras. Es un poco esto lo que acompaña aquí este inicio de empezar a caminar pues con los pueblos originarios. Ahora, fundamentalmente desde lo que a mí me gusta hacer, que es el teatro, ¿sí? Pero claro, aquí tenía que estar abierto a cuál era esa forma de teatro que se iba a presentar aquí y qué era lo que influenciaba esta forma de teatro. Entonces ahí es donde va a jugar un papel muy importante esto que se conoce como las artes y los saberes ancestrales, ¿sí? Y hay un factor primordial allí, inclusive que es, digamos, el eje transversal de este tipo de programas y tiene que ver con la espiritualidad o lo que se conoce como la espiritualidad. Es decir, que para Mauricio llegar a estas imágenes que estamos viendo, que fueron los primeros encuentros con este grupo, para llegar allí, yo tuve que haber caminado un proceso, aunque fuese corto y pequeño, un proceso en el cual pudiera acercarme y aproximarme a la espiritualidad del pueblo Nasa, al menos la de esta zona. ¿Eso qué significa? Significa que te permites mambear la coca, es decir, mascar la coca, y eso tiene unos efectos muy importantes y muy interesantes también desde digamos, como la dinámica del ser humano en relación con todo lo que lo rodea, con todo lo que lo rodea. Ese es, digamos, como un primer punto allí importantísimo. Y cuando entras en ese contacto a indagar qué es lo que significa o qué implica mascar la coca, ¿cierto? Limpiar tu palabra, limpiar tu energía con otra serie de prácticas y dinámicas que acompañan esa mascada, la hora, el tiempo de la luna, el tiempo del sol, ¿sí? Eh, una gran cantidad de cosas que influencian allí. Entonces, eso le permite a uno explorar todavía más una apertura mayor de sus propios sentidos y entender, digamos, cómo respiran, cómo más o menos una aproximación a cómo sienten, cómo piensan en este contexto, en este contexto. Y allí se empieza a tejer, ¿no? Esto que decimos intercambio o trueque de saberes.
Entonces aquí es muy visible, para mí fue un impacto enorme encontrarme con que había un nivel, una calidad de talento en términos actorales impresionante, sin que eso se considerara como que había sido estudiado o analizado a grandes, pues, o a profundidades, para nada. Pero sí hay una organicidad muy bella que parte justamente de ese nivel de espiritualidad que se maneja allí, al menos en el programa, al menos los estudiantes, ¿sí? De pronto no es una cuestión generalizada en toda la comunidad, pero en este espacio, este grupo sí lo tenía muy claro, o lo tiene muy claro. Y en ese sentido, eh, yo entendí inmediatamente cómo era que había que dinamizarse con ellos, ¿no? Cómo relacionarse, cómo entrar en esa relación con ellos. Y aquí tenemos una frase también: seres de la naturaleza como el agua, las plantas, las nubes, el trueno, la lluvia, los animales, el cuerpo humano, los árboles, están constituidos en diversas proporciones con la circularidad. Eso me parece importantísimo. Ven que entonces eh, luego va a aparecer una cuestión analógica con eso que yo había estudiado hace mucho tiempo en la escuela de arte dramático, ¿sí? Desde la cosmovisión oriental, desde el Tai Chi y el Qigong, que también plantean esa redondez. Para los orientales, el cuerpo es redondo, sin dar mayores explicaciones. El cuerpo es redondo. Y digamos, toda nuestra dinámica está en ese sentido, en esa relación. Y la búsqueda para ellos es recuperar esa redondez. Quizá por eso se analiza, digamos, esas habilidades corporales, ¿sí? Son, digamos, allá hay esto como cuerpos muy acrobáticos y esa cuestión, que no es el caso nuestro, no es el caso nuestro, son corporalidades muy diferentes, muy distintas, pero que abordan un punto en común. Y ese es un concepto que se lo conoce como enraizarse. Es estar muy bien asentado sobre la tierra, ¿sí? Conectando el centro del cuerpo para los orientales, para los NASA, el ombligo, ¿sí? En una verdadera conexión con la tierra, con la profundidad de la tierra. ¿Mm? Y ahí surge, digamos, esa relación tan bonita que propone la cosmovisión o las cosmovisiones de distintos pueblos originarios en todo el planeta. En todo el planeta. Hay una conexión que es como originaria del ser humano, ¿sí? En ese sentido. Entonces ahí se va a empezar a presentar esta cuestión de la simbología y, mm, digamos, como Se fue la voz, no sé qué pasó, si fue conmigo o los demás, no sé. Sí, ahora tu Sofía no se le escucha al ponente. Sí, no se le escucha, Mauricio, no se te escucha. Algo pasó. Sí, se cortó, él se quedó allí presentando y desapareció. Esperemos a ver qué le pasó. Se vio caerse el internet, ya no demoraba en volver a conectarse. Ujú.
Ya volvió. Sí, estamos esperando Estaba que como, volviera a conectarte, sí. me estaba Vale, como, está listo. Vale, bueno, ahí va, vamos, vamos de nuevo. listo. Ahí se está observando. Sí, de nuevo estamos en el mismo lugar en que te desapareciste. Que ¿En te qué me llevaron habré los quedado? espíritus, que te llevaron los espíritus NASA. Hay hay un espíritu que está, Sí, sí. Un NASA está jugando, el espíritu burlón. Vale. total, está jugando con la conectividad. Bueno, muy bien, no, está bien, chévere. Bueno, eso digamos como hasta ese punto, ¿no? Pues es que eso es bien, bien grueso. Continuemos aquí con la diapositiva. Esta es, bueno, aquí volvemos a observar cómo esto del sociodrama sigue apareciendo, ¿no? También a la par con la narrativa oral, solo que no tengo una imagen precisa aquí en este momento, ¿cierto? Aquí ya vemos que hay un avance, ¿no? En el año 2021 y 2022, y ya hay mayor confianza, digamos, para conectar con otros, inclusive otros programas de la misma universidad que pertenecen a otras comunidades, ¿sí? A otras zonas. Y se observan aquí dinámicas muy interesantes con relación eh, eh, a la representación. Ejemplo, esta imagen que vemos aquí, no sé si al señalarla con el mouse se nota, la imagen de abajo, ¿cierto? Esta es una representación mmm, a partir de la dinámica cotidiana en un resguardo. Entonces aquí los personajes están muy, muy bien definidos. Este es un gobernador, en la mitad está un gobernador del resguardo, está su secretario, hay una comunera que el personaje lo hace una niña. Eso es otra cosa que es muy valorable. En mi caso, en distintos territorios indígenas, he contado con la fortuna de observar esa dinámica de la representación entre adultos y niños. Y eso es mágico. Los chiquillos suelen ser muy orgánicos, los adultos también. No, uno no siente que estén forzando como, sí, como empujando o forzando la actuación. No, son de una naturalidad impresionante. Entonces aquí dice una frase que la representación escénica ha prevalecido y se ha transformado. El sociodrama es un lenguaje en común entre diversos pueblos originarios y se observa que esta práctica revitaliza con efectividad la identidad de los pueblos y conlleva la reflexión sobre las dinámicas al interior de los resguardos. Sí, se presentan muy, por ejemplo, en la imagen de arriba vemos un matrimonio, ¿no? Ese es como una especie de matrimonio, pero ese es un punto importante de debate al interior de la comunidad, ¿sí? Toda esta cuestión del catolicismo o de otras religiones que aparecen también, o lo que llaman sincretismo, todo esto confluye allí y pues son realidades de los territorios y en este caso la teatralidad a través del sociodrama dio como mucha posibilidad. Eso no es algo que a mí me guste mucho desarrollar, aunque finalmente yo creo que toda la teatralidad en sí es un sociodrama, toda. Solo que, pues, digamos, desde lo que llaman Occidente, pues surgen tantas variables que ya este nombrecito ha quedado como relegado un poco, ¿sí? Bueno, eso por ese lado. Entonces miremos esta, perdón. Bien. Entonces vamos a entrar en un terreno que es bien importante, que es lo corporal. Como dije hace un rato, para los orientales, muy interesante, muy chévere, muy flexibles, saben manejar su centro del cuerpo, lo dominan, pues no serán todos los casos, pero pues eso es como lo que nos llega acá, como lo que nos venden un poco. Y digamos que ese no es el caso de nuestros pueblos originarios. No es ese el caso. No hay ese estudio, ese análisis sobre el centro del cuerpo, al menos no
como en términos de flexibilidad y acrobacia, ¿eh? De redondez, como de encontrar de nuevo la redondez desde todo el cuerpo. Sin embargo, hay una parte desde esa dinámica cultural que me fue compartida, y es ese concepto, lo mencioné hace un rato, del enraizarse, del conectar el centro del cuerpo, en este caso el ombligo, conectarlo con la tierra. Y digamos que ese sí es un punto súper importante para los NASA. Inclusive en su cultura y en su cosmovisión, el cordón umbilical y la placenta también son devueltas a la tierra, ¿sí? Y eso pues implica una serie de conexiones, de arraigo, de aprecio, de identidad sobre el territorio. Y entonces ahí surge como esto que yo llamo analogía, que en ocasiones ni siquiera se recibe tan bien, pero a mí me sirve y me funciona un montón para saber y entender que no estoy caminando por algo, por un terreno, qué sé yo, blando. No, me da mucha firmeza más bien encontrar una conexión y tejer esa conexión entre estas dos culturas. Y eso es efectivamente lo que ocurre aquí. Desde el Tai Chi y el Qigong, que son técnicas de respiración, de concentración, de meditación, de proyección de imágenes, de enraizamiento, ¿sí? De movilización de la energía, tanto individual como colectiva. Tejerlo con una calidad de movimiento que observé desde nuestros mayores y mayoras sabedores espirituales del pueblo NASA. Es decir, nuestros mayores y nuestras mayoras también tienen esos saberes de cómo enraizarse, cómo limpiar la energía, cómo proyectar imágenes positivas, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Y con base en esa movilidad, en ese tipo de movimiento que desarrollan los mayores y las mayoras, yo lo adapté y lo convertí en algo colectivo, en algo no solo del mayor o de la mayora, sino para un grupo de personas que tienen un propósito en común, ¿sí? Cuyo propósito del corazón va en una misma dirección. ¿Por qué surge? Porque, para citar un ejemplo, para los NASA es importantísimo que perviva el concepto cosmogónico de abrir el camino, por ejemplo. Entonces, mucho de lo que se practica desde esa cultura para limpiar la energía, para disponer el corazón, para limpiar los pensamientos, tienen que ver con un objetivo que se ha trazado un colectivo de personas. Y eso requiere preparar, abrir el camino, solicitar permiso a los espíritus y a la madre naturaleza. Eso a nosotros, a mí me sonaba como, sí, como unas piedras en un balde cuando me hablaban de los espíritus de la madre naturaleza. Para mí fue impactante al principio. Inclusive aprendí que hay mayores y mayoras que no abren su palabra sin pedir permiso a la madre naturaleza. Le solicitan permiso a los espíritus de la madre naturaleza. Entonces, digamos que para no entrar en la calidad de lo que hace un mayor o una mayora, pues conceptualmente sí me parece que abrir el camino es apropiado como una cuestión simbólica y, ¿por qué no, ritual también? Puesto que la teatralidad, desde su origen, es así. Es así, pues
al menos lo que nos han dejado conocer. Los griegos tenían un sinnúmero de ritualidades en su teatralidad, y es nuestra fuente principal teatral. Solo que en mi caso, por ejemplo, lo que yo pude ver en la universidad sobre el teatro griego no estaba enfocado bajo ninguna circunstancia estaba enfocado en esas disposiciones espirituales, energéticas. No, la búsqueda era por otro lado. Pero eso no significa que no estuviera allí. Ahí estaba. Entonces, si queremos plantear una analogía más, pues también el pueblo helénico, ¿cierto? Toda esta cosa griega tiene un origen muy, muy en conexión con la espiritualidad, con los dioses, y esa es como, digamos, la relación que surge allí. Y así mismo se da acá, solo que no está tan documentado. Ahora, si uno va a los territorios, allá encuentra textos, obras de teatro escritas, narraciones escritas que mezclan ese mundo de las deidades, ¿cierto? Y el mundo terrenal. Y allí encontramos una fuente de conocimiento inagotable. Entonces, este es un primer paso, ¿no? Aquí estamos con un grupo que son estudiantes de lenguas originarias y digamos que estamos haciendo esa práctica de abrir el camino, de conectar nuestra energía. Pero si se observa bien, hasta aquí nuestros cuerpos están dispuestos hacia un mismo horizonte, por llamarlo de alguna forma, que también era válido porque analizamos por dónde era la salida del sol, hacia qué espiritualidad estamos dirigiendo la energía, y claramente todo esto preparando el camino para actuar. Entonces, aquí ya cambia un poco el ejercicio. Pues aquí vemos en la primera imagen, en la imagen de arriba, continuamos como hacia un mismo punto, dirigiendo la energía hacia un mismo punto. Pero en la segunda, vemos una aplicación de la simbología, de la espiral. Aquí el grupo ya en la segunda imagen está distribuido en espiral. Y la persona del centro es la que está, digamos, conectada desde su centro corporal, al menos con una espiritualidad muy importante para esta cultura que es el sol. Y los demás estamos alrededor dibujando una espiral simbolizando esa circularidad que nos representa y nos conecta con la Tierra o con la Madre Tierra. Puesto que esa circularidad está en nuestro ombligo y en todo, absolutamente todo nuestro cuerpo, pues a un nivel que yo llegué a hacer un análisis, pues así como muy a priori dije, bueno, ¿cuál es? Y me lo pregunto y se lo pregunto a todo el mundo cuando puedo. Y es que pensemos en una parte del cuerpo humano que sea totalmente plana. Y pues yo francamente no la encuentro. Ninguna. Todas las partes del cuerpo humano están, ¿cómo decirlo? Se significan desde la redondez. Todo, el pelo, las cejas, las uñas, la nariz, todo, absolutamente todo se significa desde la redondez. Entonces, para mí tiene mucho sentido que la espiral sea una de las simbologías más importantes en nuestras culturas. Y vemos en la imagen de abajo, se observa muy bien también cómo esta circularidad ya empieza a tener mucha mayor fuerza, ¿no? Con base en esa movilidad que proponen los mayores, ¿sí? Cómo recoger la energía desde uno de los hemisferios y cómo expulsarla por el otro hemisferio. Bueno. Esta imagen que vemos es de este año, en mitad del 2023, y ya es una aplicación en comunidad. Es decir, que ya no es lo que estamos viendo aquí en esta imagen, no es un grupo de estudiantes que están al menos, ¿cierto? Como
sujetos a una nota, aunque en esos espacios nunca se va por esa dinámica. Pero tienes tu influencia. En esta imagen que vemos, no. No hay nada que nos sujete a lo académico, esto es pura comunidad. Y aquí yo ya, digamos, con cierta, ¿cómo digo? Con cierta seguridad y cierta firmeza me arriesgo y me atrevo a proponer ese ejercicio de conexión en comunidad. Esto es en la zona occidente del Cauca. Eso es lo que se conoce como la Uwala Peak o el Gran Pico del Águila. El Cerro del Gran Pico del Águila. ¿Okay? Entonces aquí ya es en comunidad. Por eso la frase dice, los hallazgos en términos de investigación se deben reflejar en beneficio de la familia, de la comunidad y del territorio, aportando al buen vivir. Eso es importantísimo porque todo lo que se trabaja con los pueblos originarios es para los pueblos originarios. Es para las comunidades, es para los territorios, es para que se replique y perviva y prevalezcan sus saberes y crezcan si es el caso. Aquí le puse un granito más, pero con base, sin lugar a dudas, en lo que he podido caminar de la mano, ¿cierto? Con ellos. Y me parece que esto ha funcionado muy bien hasta cierto punto. Dice, se pueden establecer alternativas de transmisión de saberes con diversas estrategias, ya sea en instituciones educativas, en la construcción de tulpas juveniles y toda clase de espacios que propendan por la continuidad en el tiempo y el espacio de la sabiduría ancestral. Clarísimo, sí me parece a mí que ese es como muy relevante, como muy importante, no perder de vista que esto no es una cuestión de beneficio propio, ni que, no, para nada. Todo lo que se dinamiza, desarrolla, se encuentra, se establece con estas comunidades es para que estén ahí y se den allí. Bien, entonces vamos como terminando un poquito. Esta es ya una imagen, estas ya son imágenes del momento actual, ¿no? Del momento actual con la Universidad del Cauca, y estos son los jóvenes y las jóvenes del colectivo de teatro que por ahora se llama Intercultural. Y aquí en la primera imagen vemos una aplicación, ¿sí? De nuevamente esta cuestión de lo simbólico, de la espiral, de la redondez. Entonces, como ya vimos, a mí me surge por alguna razón en el 2019, luego se crea con los saberes ancestrales un sustento para la aplicación de esa simbología, ¿sí? Digamos, por alguna razón me había llegado y luego llega la sustentación, la posibilidad de sustentar eso desde algo profundo como es una cosmovisión. Yo hasta ahora no he encontrado pues como mucho escrito, ¿cierto? Sobre cómo dinamizar la movilidad escénica en la circularidad y por qué. Aquí sí, aquí a mí me funciona total. Primero, porque me conecta con el sueño. Y los sueños son importantísimos para los pueblos originarios y ancestrales, al menos para los de acá del Cauca que he conocido. Todos tienen mucho que ver con el sueño. Entonces ahí cobro un gran valor eso que yo había soñado por allá en el 2014. Y además nos permite explorar la respiración desde una forma de enraizarse, pero no precisamente de manera lineal, sino en esa misma circularidad. Entonces siempre estamos en esa convención. Ahora, hay que decir, esa circularidad no está sola. Esa circularidad también se complementa con lo lineal. Solo que aquí no tengo una imagen sobre cómo se representa en otros pueblos la espiral. En otros pueblos y en otras zonas de los mismos NASA, la espiral se la representa con un rombo. Entonces, por ejemplo, en la última imagen, en la imagen de aquí abajo, se alcanza a percibir un poquito la espiral dibujada, pero tenemos muy claro aquí que hay una linealidad, ¿cierto? Que
que se puede relacionar con el rombo. Es decir, el rombo también es circular, es lineal y también es circular. Entonces nos permite jugar con la circularidad y nos permite jugar con la linealidad, con diagonales, con la línea recta desde el fondo hacia el centro y hacia el proscenio, y nos podemos cruzar, pero también rodamos y rondamos el escenario por sus dos, ¿cierto? Si queremos por una sola entrada o si queremos dibujar las dos entradas, una cantidad infinita de posibilidades en ese sentido. Y aquí vamos culminando con un video que no está un poco, pues está sin audio, no sabemos por qué no le cargó el audio a este videito. Y aquí lo que vamos a observar es un tejido de las artes, ¿no? En este video lo que vamos a ver es la representación escénica, la danza, pues está la música que la vamos a observar, no la vamos a escuchar porque no se escucha, está el tejido y, y está la siembra, porque para nosotros llegar aquí, esto se hizo, esta presentación es, como ustedes ven, es en el claustro de Santo Domingo en la Universidad del Cauca. Esto ocurrió el 25 de noviembre del 2022. ¿Mm? Y para llegar allí tuvimos que sembrar tanto literalmente, ¿cierto?, en contacto con la tierra, como también en nuestros corazones, en nuestra colectividad. Desde el 2020 sembramos esto que se dio aquí. Y esto es, digamos, se manifestó como un compartir de una cosecha, digamos, de lo que se trabajó durante 2 años, 3 años largos. Entonces vamos a rodarlo un poquito para que se alcance a ver algo. Entonces, claro, allí se observa, todos están en círculo, esto parte de la espiral, primero nos reunimos en espiral, hacemos el ejercicio de conexión, luego deshacemos la espiral y quedamos en círculo, los intérpretes y las intérpretes están allí, no es que se van y se cambian a otro lugar, sino que todo está allí. Las personas que están tejiendo no tejen por tejer, sino que se asumen, se estima como una parte desde la cosmovisión de ellos como la escritura. Entonces ellos están escribiendo la obra, cada vez que se presenta, escriben un pedazo más de la obra a través del tejido de la jigra, de la mochila, sí, se lo conoce como la jigra de Kabuya, o la Bats Yaja, ¿sí? Entonces, todo tiene un sentido y una conexión. La música también, pues, es una música original creada para este ejercicio a partir de las músicas tradicionales que se logran ver en ese espacio. Entonces, pues claro, ahí se complementó muy bien ese trabajo. No es la misma forma de lo que se trabaja acá, me devuelvo un poquito esta diapositiva y sin embargo nosotros sí hemos sabido cómo darle valor a esa conexión, a ese tejido de los sueños con lo que después se convierte en realidades y cómo no juzgarlo, ¿no? Cómo no nos juzgamos entre nosotros ni nos ponemos en tela de juicio, pues como si estuviésemos, qué sé yo, hablando de brujerías, ni mucho menos. Nada de eso. Hay una intención muy, muy clara y muy pura de conectar nuestros corazones para que un propósito se lleve a cabo. Más que nada de eso. Entonces aquí dice, reconocer la fuerza de la energía que se moviliza de manera circular, dándonos la pauta fundamental para proponer la ubicación del observador en dicha forma, lo que nos genera una ruptura
con la Convención Universal de la Representación Teatral de las Butacas enfrente del escenario y nos ubica en la invaluable posibilidad de dinamizar nuestra ancestralidad simbólica, si se quiere, que trasciende a algo intangible y que a su vez es perceptible, como aquello que llamamos energía, IP, que para los, desde el Nasayugo, ese IP se utiliza para referirse al fuego, y el fuego pues es una fuente de energía superior. Por eso, para los NASA, digamos, no se habla de energía, sino de IP, ¿sí? Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por ese excelente trabajo de socialización que has hecho alrededor de esos acercamientos a esos otros saberes que nosotros no reconocemos de manera tan clara porque estamos instalados siempre en ese lenguaje académico y tú no lo has usado. No sé, ya le voy a dar la palabra a Alessandra, termino aquí. No sé si has leído de Bachelard La poética del espacio alrededor del texto del caracol, ¿no? De la figura del caracol y que está muy presente en los tejidos andinos. Pero además me parece interesante una conexión. Acabo de sustentar su trabajo de maestría de Ana Alejandra Soto, que trabajó sobre la comunidad estuvo un buen tiempo, más de 8 meses metido allí con la comunidad de Puracé. Y me llamó la atención que para los de Puracé, según su manera de leer, o lo que le dicen los antropólogos empíricos, o sea, los mismos de la comunidad, el mundo para ellos no es en espiral, sino circular. Muy conectado con esa idea de los chinos de la circularidad. Y supongo que de alguna manera está conectado también con las imágenes del sol, más que la Tierra, porque ellos no podrían pensar la circularidad de la Tierra, se la entregamos nosotros a través de las geografías posteriores. Y otra cosa que, pues ya le doy la palabra a Alessandra ahora, pero que dejo como inquietud para que lo pienses ahora en el transcurso de la conversa, es que en el mundo andino, particularmente en el mundo andino nuestro, de aquí para abajo, para el sur, el indígena tiene una concepción de que el hombre, hay tres mundos: el mundo del medio, donde están ellos, el mundo de arriba y el mundo de abajo. De alguna manera, sí, yo sé que en los NASAs hay una circularidad, pero digo, una espiral que está ligada al origen del ombligo y cómo se va desenvolviendo el ser humano y la vida humana dentro de la comunidad y la misma comunidad alrededor del ombligo, como una espiral que se va desenvolviendo y que va tejiendo nuevas posibilidades a medida que se va desenvolviendo para volverse a cerrar finalmente la jigra, por ejemplo, a través de la cincha. La cincha conecta como esas dos formas de, no sé si lo has leído así, la jigra como que conecta esa circularidad para volver a empezar la circularidad, ¿no? Bueno, pero démosle la palabra a Alessandre y luego seguimos conversando, ¿vale? Alessandra tiene el uso de la voz y quien más quiere intervenir, pues levanta la manito. Bueno, primeramente, un abrazo de luz y de paz en nombre de los principios elementales del agua, la tierra, el aire y el fuego. Interesante exposición. Las categorías que devela son un arrastre muy profundo, que a veces la significación o presignificación que existe con los conceptos de interseccionalidad se quedan cortos. Pero yo me preguntaba, desde la relación que hace desde el teatro con lo que nosotros tratamos de buscar, veía que las propuestas que manejaba Esquilo en su inicio era proyectar modificaciones en la conducta de quien veía una obra de teatro.
Y sin duda, en la obra de Prometeo encadenado, se muestra cómo el ser está como encerrado en sí mismo, en su mismicidad. Y veía que el concepto de círculo podía dar una reinterpretación a lo que pensaba Esquilo en su momento. Sin embargo, lo que tú estás planteando, bueno, yo soy custodio de saberes ancestrales en la Vía Yala, ¿no? Estás planteando un análisis de una geometría sagrada, pero de una perspectiva y conexión con las fuerzas de las energías que se manejan en Chikung, lo horizontal, lo vertical, lo paralelo. Me parece excelente. Entonces la pregunta que quería develarte era esto. Tú no has proyectado cómo generar una inmersión de la máscara a lo que se podría denominar teatro posmoderno NASA para que ellos hagan revisión de las falencias que han tenido en la metaconstrucción de sus saberes. Por ejemplo, con el tema del abuso de la hoja sagrada, o sea, la coca, tienen varios derivados, ¿no? Pero al parecer, la propuesta puede generar una modificación. Por ejemplo, podría montarse una obra de teatro que hable de la legalización de los usos sagrados de la hoja de coca. Y sería importante develar esa profundidad y esa interconexión. Ahora, lo que decía el doctor Mauricio, doctor Gustavo Sofía, me parece importante. Entrar en este diálogo es tener unos conocimientos previos del pensamiento andino, ¿no? En la figura de Capañán, que es propiamente, te la voy a decir, nace de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, se enroca en la Amazonía, se desenvuelve Amazonía, Putumayo, Cauca, y termina en la laguna de Cumbal. De ahí hace una nueva interconexión con el pueblo quimbaya, que está en el centro de lo que se llamaba Catá, sube a Bucaramanga y termina en la Sierra Nevada. Entonces estamos viendo que no es una figura lineal, pero tampoco podemos hablar que es una figura totalmente circular. Entonces, cuando se entra en la danza, alguien tiene que abrir. Vamos a ver una perspectiva de cenitud, desde arriba. Tú ves que ella va corriendo, es como una beba, ¿no? Pero como investigador te digo, mi felicitación, entrar a la profundidad de un conocimiento de los mayores, tener apertura a esa relación de sanación con una fuerza espiritual, es importante, porque la palabra no es que sea sonora, la palabra te libra y te hace cambiar, eso es lo que hace cambiar. Bueno, y agradecimiento al doctor Gustavo Zorrilla por tener en cuenta estos avances en los territorios. Me voy a permitir darle mis felicitaciones por el arduo esfuerzo y la mayordomía en cómo mostrar el conocimiento para todos, ¿no? Yo creo que es un buen momento también para agradecerle a usted, doctor Gustavo, por estos momentos que permiten interconectar los diferentes saberes y felicitaciones, Mauricio. Muy bonita la exposición. Muchas gracias. Mauricio, tienes la voz para que conversemos. Bueno, no, muchas gracias, Alexander, y a todas las personas que están acá. Lo que comenta el compañero Alexander todavía me da mucha más fuerza, ¿no? Yo creo que sí. Por ejemplo, en esa imagen que veíamos en el video, ahí aparecen estas prácticas de los mayores, aparecen allí. Lo que pasa es que ese es un fragmentito, pues lo que vimos allí es un fragmento, ¿sí? Y justamente eso lo pudimos hacer porque el proceso de la mano con los mayores espirituales que tiene ese programa, logramos hacer, digamos, todos los pasos, lo que ellos llaman los pasos culturales, ¿no? La solicitud de permiso, la pedida de mano, para nosotros poder compartir esos saberes. Porque ahí están, una persona como Alexander, una persona como, ¿sí? Tranquilamente al ver ese montaje, identifica la cantidad de saberes que hay allí transmitidos por los mayores y que se están proyectando a la comunidad y que probablemente pues todo el mundo no sabe interpretar. Entonces, va desde el cuidado, ¿cierto? De esos saberes, y por eso no
no, pues efectivamente no fue presentada en un teatro, no fue presentada como en temporadas de teatralidad, ni mucho menos, sino que es como una cuestión de encontrar los espacios propicios y que los mayores en realidad pues llegan a ese punto de orientar qué tan conveniente es, cómo es el espacio, si estamos en un tiempo, en el andar del tiempo, si estamos conectados, si puede llegar a funcionar. Ahora, todo parte de la credibilidad que le damos al ejercicio, ¿no? En esa colectividad que hay allí. Pues eso sería, sí, para mí muy emocionante poder continuar en ese ejercicio, en ese espacio, al menos tejiendo las dos cosas, ¿no? Esto que llamamos occidental, yo lo pongo siempre entre comillas, yo no sé qué tan occidentales es que somos, pero pues de alguna manera así nos llaman o así se llaman. Y esto que tiene que ver con las formas de ser, de hacer, de sentir y de pensar desde el legado de los pueblos ancestrales. Pues eso sería. No sé si qué otra cosa podríamos agregar allí. Yo creo que Mauricio has encontrado, porque has tenido la capacidad de hacer algo que, como en la famosa metáfora de giros sin tornillos, donde a medida que uno va botando tornillos va desajustando esas categorías con las que te construyeron en la universidad, pero que afortunadamente a través del teatro esos tornillos empiezan como a salir, ¿no? Y esos huequitos que van quedando como que dejan que entren otros nuevos tornillitos totalmente distintos que permiten apertura a esas nuevas voces que nosotros no podemos escuchar. Me parece genial que te han metido con Jung, porque precisamente Jung se opone a Freud en que el inconsciente no es un sujeto del inconsciente, sino un colectivo del inconsciente, ¿no? Y que en el inconsciente están cifradas todas los grandes símbolos con los que la humanidad se identifica, y ahí es donde hay una humanidad, realmente, ¿no? Porque en todas las culturas nos encontramos con que aparece la danza, la música y la conexión de la danza, la música en la teatralidad. O sea que no es ni una danza ni una música ajena a la corporeidad. Y el teatro es corporeidad fundamentalmente y es temporalidad también. Entonces, a mí me parece que ese ejercicio que has venido haciendo creo que te ha permitido eliminar esos conceptos que no te los vi por ningún lado y eso me gustó mucho. No estás poniendo un autor para que te valide o te invalide eso que estás construyendo como camino de saberes nuevos, ¿no? Y claro, tenés un espacio tenaz con las comunidades porque eso que dijiste, eso no sé, no, Occidente siempre quiere escribirlo todo yo, y yo creo que en el tejido está esa escritura, ¿no? Y eso desde los Aymara y desde todas las culturas de los pueblos originales nuestros, porque también son tan originales los de la China, los de la India, los de África, etcétera, etcétera, donde se han puesto en evidencia en esas escrituras simbólicas de distintas maneras de expresarse. Nosotros pues nos inventamos una escritura y a través de la imprenta acabamos de completar el paseo, ¿no? Y acá pues el paseo se puede hacer y deshacer permanentemente porque la imprenta todavía no lo ha dejado para la muerte eterna. A mí me encantó ese trabajo y cuando yo te vi ese día haciendo eso, que no pude asistir, mantiene en la cabeza otra cosa. Otra manera de ver el planeta, el mundo, el ser humano. Bueno, yo no sé, creo que otras personas podrían intervenir. Diana Alejandra acaba de sustentar su trabajo de maestría alrededor de ella le coloca las epistemes, ¿no? Un conflicto entre saberes del mundo de allá
de Puracé, de las comunidades de Puracé, los coconucos. No sé si Alejandra quiera comentar algo alrededor de, pues no escucho la conferencia, pero Mauricio está hablando de esa interpretación del mundo a partir de los símbolos que están ligados en las visiones del mundo a partir de el espiral del caracol, mientras que tú estás planteando que las visiones del mundo de arriba, de pura C, están ligadas a la circularidad, y te añado que Mauricio previamente había mostrado cómo esa concepción de circularidad, es imaginario, de circularidad con que se conecta el hombre al mundo, es chino también, ¿no? Está en la China también. Él lo encuentra a través del teatro y lo está practicando con los NASA a través de la puesta en escena de sus cotidianidades. Diana ya la vi allí, ella es la coordinadora del Semillero de Investigación Arcade. Te invito, Mauricio, a que nos acompañes en esa tarea. Diana, ¿quieres intervenir? Bueno, voy a decir algo muy breve. La verdad, no pude escuchar la conferencia, estaba en esos trámites administrativos que exige la universidad después de que se sustenta, y bueno, estaba rondando oficinas. En la tarde me cogió un poquito la tarde, pero bueno, alcancé a escuchar, alcancé a ver el título de la ponencia, lo que explica el profesor Gustavo, y bueno, es simplemente la capacidad de desarrollar una posibilidad de pensamiento propio, un pensamiento que se anuncie desde un lugar localizado, desde un espacio territorial, un pensamiento que responda más a un ejercicio de la hora, un ejercicio de poderse vincular con la realidad, y no un ejercicio de universalización. Creo que esta mañana lo dijimos, que tal vez dentro del occidente todas las categorías, o la mayoría de las categorías que se manejan, son categorías abstractas. Estas personas se suben en un nivel universal, mientras que cuando hablamos de los conocimientos ancestrales, la relación es una relación más cercana. A veces yo lo pienso como, bueno, hay un mundo en el que Dios está muy lejos, está arriba, no lo puedo ver, no lo puedo sentir, no lo puedo tocar, pero me dicen que es omnisciente, omnipresente, omnitodo. Sin embargo, cuando uno encuentra en las comunidades ancestrales, se encuentra que esa concepción de espiritualidad y de divinidad no está lejos, sino que está allí, está cerca. Entonces, en Puracé, precisamente, el pensamiento es circular cuando hablamos del mundo del medio, cuando hablamos de lo territorial, pero cuando hablamos de los flujos energéticos, es en espiral. Y están allí en esa espiral, están los tres mundos: el mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo de abajo. El mundo de abajo es el que se lleva el sucio, el mundo de abajo es el que se lleva las malas energías. En Puracé, al menos hasta la documentación que llevo ahora a través de la voz de los mayores, no se habla del muerto, sino del que ocupa otro espacio espiritual. Es decir, que no hay un término de la vida, sino que la vida continúa. Y dice Víctor Gavilán, la vida es una curva en espiral, y la muerte es el cierre de un ciclo para iniciar un ciclo superior. Entonces, todas estas concepciones, y tratar de pensar desde esos lugares de enunciación de América Latina, creo que es importante. Así que el trabajo que estás haciendo creo que es admirable. No podría decir más porque desafortunadamente no pude escuchar la conferencia, pero sí me comprometo a revisarla en YouTube, ya que esa es mi tarea, y a encontrar pues allí en qué puntos podemos trabajar. Y tal vez Que nos trabajar con las encontremos, Diana, con comunidades, el claro. semillero y ese teatro de Mauricio, y lo integramos a esos procesos.
Mira, Mauricio, y llevar Diana se olvidó decir dos cositas que me parecían ese teatro a las interesantes. comunidades sería genial. Dos cositas que yo pensé que las ibas a decir. El río, ¿no? El río que viene en circularidad, ¿no? Y detrás de la cascada El escuchar Andundior. el silencio y la voz de la Andundior. cascada, ¿no? Porque yo creo que Ujú. Mauricio también está en ese espacio simbólico donde el cuerpo escucha de otra manera, ¿no? No sé, bueno, dejemos allá a Mauricio a ver qué nos dice y pues vamos cerrando. No, absolutamente de acuerdo y muy, muy contento de la conversa. O sea, es que ahí está. Ahí para complementar con la compañera, ¿cierto? Con Mira, Diana Alejandra, no sé si de pronto conoce al mayor Julio Caldón, que él es del pueblo Coconuco, pero no sé si en qué parte exactamente. Y con él sostuvimos varias conversas para poder desarrollar este ejercicio, ¿sí? Aunque él no es NASA, él es de otra, digamos, pero claro, la Guaín tiene esa particularidad y es que no podía haber un mayor solo de una sola cultura, sino que tenían que haber varios. Entonces ahí se juntó el mayor desde la cultura Misak, desde la cultura Coconuco, desde la cultura Nasa, desde la cultura Yanacuna, desde la cultura Inga, desde la cultura, bueno, muchas más que hay allí. Y eso fue muy interesante poder observar cómo fueron tejiendo sus saberes y lograron convivir, porque estamos hablando de personas que tienen unos niveles de sabiduría ancestral muy elevados, ¿no? Como los representantes de la conservación de esos saberes y que todavía prevalece y queda. Entonces la responsabilidad que cargan, pues es enorme. Y en ese sentido, lo que se logró tejer allí de la mano de ellos ha sido muy, muy, muy chévere, muy chévere. Como dije al principio, me ha correspondido un poco más que nada con nuestros hermanos del pueblo NASA, pero eso no significa que no estemos abiertos o que no, sino todo lo contrario. Soy sensible con aquello de las espiritualidades o con la espiritualidad, hay que tener cuidado, eso también me lo enseñaron, ¿no? No es tampoco tan bueno mezclarlas todas y entonces también soy, cierto, tengo unas cosas del Coconuco y otras del NASA y otras están ahí porque se dan, pero yo no las hago tan conscientes porque también he podido observar que meterse en esos terrenos, pues para eso hay que entender y caminar muchísimo más, así que no sabemos si, cierto, otra cosa que está allí que son los dones, ¿no? Si uno realmente está en esa capacidad de asumir esas responsabilidades o no. Por ahora la teatralidad nos sirve como vehículo bello para indagar, para investigar, para aplicar los saberes y los conocimientos, la simbología, y yo siento que tenemos un potencial enorme, enorme. El Cauca tiene un potencial incalculable en ese sentido. Y con el tiempo estoy seguro que se va a ir manifestando cada vez más y cada vez mejor. Mauricio, yo creo que el teatro es un puente. El teatro se tiende como un puente entre dos orillas para nosotros. Esa orilla de los saberes ancestrales y esa otra orilla de la academia, ¿no? Y vos has logrado por lo menos aproximarte desde el teatro como se aproximan otros desde la danza, pero entendiendo e interpretando, porque es que no se trata simplemente de organizar grupos de danzas o grupos de teatros y ya, y pongámoslo a hacer cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? A mí me gustó mucho tu trabajo y te felicito realmente porque no es fácil hacer lo que estás haciendo.
y tú mismo estás diciendo, es un camino que empecé a recorrer y que me Claro, gusta recorrer. imagínate, Territorio es recorrer. allí había que despojarse, ¿no? De lo que tú dices, de los tornillos. Y ese camino en mi caso empezó hace un tiempito, como en el 2010. Tuve que quitarme los tornillos de inmediato al llegar a Bogotá y trabajar con una fundación que, digamos, atendía a niños y niñas o víctimas o en altísimo riesgo de explotación sexual. Entonces ahí a mí me cambia el chip. Eso que llamamos que una cosa es la academia y otra cosa es cuando sales a lo laboral. Y entonces yo que me iba a poner a estos niños en esas condiciones no les podía decir, bueno, vamos a hacer estudio de entradas y salidas. Vamos a analizar qué es un conflicto. Vamos a analizar qué son las circunstancias dadas, nada de eso. Entonces, la primera aproximación fue el enganche, acercarme desde el deporte con esos chiquillos para ganarme su confianza y poder llevarlos a que expresaran. Y eso se quedó así. Yo me fui cada vez despojando más sin dejarlos de lado, sin perderlos de vista porque a mí de este lado me toca tener clara esa conceptualización. Pero digamos que para quien la desarrolla, en este caso, sí, como dijimos al principio, ya es un poco más claro este ejercicio o dinámica de la sanación. Eso en mi caso empezó allá en el 2010, a entender cómo ayudarle a sus chicos a sanarse y así vengo y sin lugar a dudas que ahora el sustento está desde una cosmovisión propia nuestra, de nuestro territorio, pues yo no soy de acá, pues yo soy colombiana, así que no, Es un sí, no, problema ya de no tengo fe. hojas fronteras, ni no, pues yo Es un colombiano, problema ahí de verás. fe. Exacto. Ahí va, pues muy agradecido con todos y con todas. Muchas gracias por los aportes, gracias por la invitación. Mauricio, cuando quieras. Y Alexander te manda lee en el WhatsApp de Tito Estrada, le voy a dar la palabra, te manda el celular de él, porque él quiere también conectarse con nosotros en ese espacio del teatro y de lo simbólico y de todo eso que estamos hablando ahora. Y el semillero está abierto también para que trabajemos contigo. Voy a darle la palabra a Tito, por favor. Tito tiene el uso de la palabra. Sí, muy buenas noches a todas y todos por ahí. Estoy hablando desde Honduras. Yo soy, digamos que un viejo teatrero colombiano, pero soy hondureño, porque estudié en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá. Estuve trabajando con el Teatro La Candelaria un tiempo. En fin, tengo mi historia con Colombia, ¿no? Y en estos momentos han estado presentando en la ciudad de Cartagena una obra mía que se llama Caminante, que es Los Caminos de la Paz, ¿verdad? Entonces, referente a todo esto de un teatro, yo nunca he desvinculado la creación, digamos, por decirlo de alguna manera, estética del arte teatral de su función social. Más bien creo yo que es donde se encuentra la mayor riqueza formal. Porque he estado desarrollando una metodología de trabajo que yo le llamo investigación dramatúrgica. Sepa Dios cómo se va a llamar cuando la logre estructurar, ¿verdad? Pero sí es un largo recorrido de trabajo con la gente, con el pueblo, con los barrios, con los jóvenes, con las jóvenes, no solo las jóvenes, sino que grupos en general en riesgo, jóvenes y viejos, ¿no? Trabajando dentro de los barrios, ¿no? Con la gente, y a veces ha sido un tanto riesgoso, pero la mayoría de las veces el arte teatral y el arte en sí
es algo que, especialmente el teatro, ¿no? Es algo que realmente cala en la vida de las personas. Yo tengo hice un proyecto que se llamaba Estrategias de Reducción de la Tristeza, ¿verdad? Porque las estrategias de la reducción de la pobreza se acaban donde empieza la tristeza. Es decir, no conciben el aspecto emocional, no conciben el aspecto subjetivo de la situación concreta en que vive la gente, ¿no? Y lo subjetivo es tan poderoso que, y ahí es donde nos vamos acercando al concepto de lo simbólico, que si usted tiene algo metido en el corazón, en el alma, no digamos en la tripa, en el estómago, y a usted, aunque le prohíban hacerlo, lo hace. Pero sin embargo, si no lo tiene metido en el alma, si usted no logra tocar el corazón y la sensibilidad y toda esa parte, y destapar esa parte subjetiva, como destapar ese corchito que tenemos en la cabeza, ¿va? Y que vuelen las ideas, realmente, aunque tenga todos los recursos técnicos, financieros y metodológicos para trabajar con una población, esa población no le va a responder. Yo creo que es ahí donde está el valor de lo que se está tratando. Destapando esa botellita es que sale el genio, ¿verdad? El genio de la gente, del pueblo. Y obviamente, es decir, uno como teatrero profesional no solo está buscando que la gente se exprese, uno necesita también expresarse, uno es también la gente, ¿verdad? Y si uno tiene el instrumental para expresarse profesionalmente y para expresarse a cierto nivel, ¿verdad? Porque no digamos, no nos vayamos muy arriba, pero a cierto nivel de calidad técnica, de calidad estética, pues mejor, porque de esa manera una obra que está bien hecha, que está hecha con todo el amor, con toda la precisión, la rigurosidad, la disciplina y todo lo que puede, y el estudio científico, acercándose más científicamente a los temas que uno trata en la obra, es que realmente se vuelve más ágil la imaginación, más ágil el poder arrancar vuelo, ¿verdad? Y la gente lo entiende, la gente lo percibe, a la gente le llega, ¿verdad? Y le llega adentro, a donde se necesita llegar, ¿verdad? Porque de discursos están llenos, como dice, los infiernos, de buenas intenciones están llenos los infiernos. O sea, de discursos también. Eso quería anotar que sobre esto de lo simbólico que puede ser el trabajo y de la necesidad de ir creando un lenguaje que vaya más allá del lenguaje torpe, lenguaje que se ha vuelto nuestro lenguaje social, ¿no? Se ha vuelto torpe, se ha vuelto civilino, por decirlo de alguna manera, enigmático, ¿verdad? Y manipulable, pues, bueno, paro ahí, compañeros, porque había mucho que decir. Muchas gracias, Tito, por tu intervención y creo que pusiste un punto que Mauricio le queda clarísimo y es la estética corporal de estas comunidades, ¿no? Hay una estética allí que no reconocemos porque nosotros consideramos que los indígenas o las comunidades ancestrales pues no son estéticas, entre comillas, ¿no? Y creo que hay no solamente una estética del vestido, sino del cuerpo fundamentalmente, ¿no? Cómo manejan su cuerpo. Esa danza
Después hablamos de lo que yo hacía por allá algún tiempo en San Andrés de Pizimbala alrededor de estos temas. Bueno, Tito, te agradecemos y Mauricio, ya vamos cerrando. Cierra, Mauricio, por favor, y gracias por intervenir. No, muchas gracias al señor, al maestro Tito Estrada. No lo conocía y me alegra mucho saber que transitó pues por Colombia. Claro, y con esa visión que tiene de Bogotá, se puede hacer un imaginario, ¿cierto? Con claridad de cuando hablamos, esto que yo comentaba hace un ratico, en esas comunidades, en las periferias, evidentemente, y cómo entrar en esa relación desde lo corporal, desde lo físico, desde lo respiratorio, desde la voz, de todo ese análisis que se puede suscitar allí para comunicar, que ahí me conecta muchísimo. Es decir, también hay una intención mía de qué quiero comunicar, qué quiero decir, qué quiero que el público escuche, y todo es un tejido, ¿no? No es solo mi palabra la que está ahí, no es solo la palabra de los intérpretes, sino que lo vamos tejiendo y vamos construyendo allí esas posibilidades. Pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Me voy con el corazón feliz, me voy, mejor dicho. Una sola cosita, Mauricio. Sí, señor. Una sola cosita, Gustavo. Quedemos en comunicación permanente, hermano. ¿Por qué? Porque hay que ir tejiendo. Esta Latinoamérica tenemos que irla tejiendo. ¿Me entendés? Es un manto maravilloso. De una, ¿verdad? Claro que sí. Entonces ahí nos vamos comunicando, ¿verdad? Pongamos los números de teléfono aquí en el, ¿cierto? Uh-huh. Así como lo ha hecho el maestro Alexander Gómez, para que todos nos logremos, no perdamos el contacto. A ver. Y creo que se está cumpliendo el objetivo también del seminario, conectarnos no solamente a nivel interno, sino conectarnos con otros países, con otras visiones. Qué rico esto que has intervenido, Tito, porque debe ser muy interesante que podamos en un momento determinado organizar un viaje allá a tu lugar, Claro. ir a confrontar teatro con teatro. Qué chévere, y busquemos el año entrante la plata aquí en la universidad y tú nos abres el espacio allá. Mira, yo estoy saliendo de la Universidad Nacional en Honduras y estoy jubilándome, pues, pero estoy dejando también armado un proyecto que se llama Sopita de Amor, porque descubrimos científicamente que la comida no alimenta si no es con amor. Imagínate, comprobado científicamente. Para ser bien occidentales. Me dirán, qué bonito, qué poético. Sí, cabrón, en la poesía es verdad, es una realidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, me encanta esto. Vamos para adelante. Vamos para adelante. El año entrante estará lleno de sorpresas y empecemos a construir el camino del año entrante. Perfecto. Un abrazo. Listo, y Alexander se une a ese proyecto y Dar también, y yo sé que ahí vamos. Pues, Mauricio, ¿por qué no formas el grupo inicialmente? Ya, ¿sí? Listo, maestro. Organízalo aquí y vas los recogiendo números. nuestros correos y nos vamos conectando, ¿vale? Listo. Listo. Tito, un abrazo, Alexander, Mauricio y a todos los que Un abrazo a todos.